Quisiera decirles que hace tiempo que llevo un proyecto personal con la literatura. Estoy intentando hacer una trilogía de relatos experimentales. El primer libro que hice se llamaba Mentiras zurdas, también lo editó el IEA, y era un libro de relatos experimentales que trataba el tema de la capacidad que tiene el ser humano para engañarse a sí mismo. Algo bastante frecuente, mucho más de lo que creemos. Esta segunda entrega trato el tema de la relación que existe entre la esquizofrenia y la literatura. Me pareció un tema muy interesante, por supuesto, la esquizofrenia en la literatura, porque si yo les diría a ustedes que todos los seres humanos experimentamos los mismos procesos psicológicos que cualquier enfermo mental. La cuestión es que no lo experimentamos en grado patológico. Todos experimentamos estados esquizofrénicos, estados bipolares, estados de depresión masiva, todos los procesos psicológicos que nos llegamos a imaginar. En el caso del proceso creativo, la esquizofrenia está bastante patente. Y en el mundo del arte hay una teoría que corrobora bastante esta idea mía, que se llama el espacio onírico personal. Consiste en que el autor inventa una realidad alternativa con el objetivo de conquistar el yo individual. Al conquistar el yo individual, se entiende mejor a sí mismo y entiende mejor el mundo que le rodea. Todo esto es un proceso madurativo a través de la literatura. Entonces a mí me pareció evidente que en toda obra literaria está presente la esquizofrenia como proceso psicológico controlado. Repito, controlado, no patológico. Este libro utiliza una serie de relatos para tratar sobre este tema. Por ejemplo, hay el caso de un escritor real que murió de esquizofrenia en un hospital de Logroño y que había publicado una serie de plaquetas poéticas. Se relacionaba también con Ramón Gómez de la Serna, etc. Hay también el caso de un escritor que hablaba con los personajes del libro que estaba escribiendo, ¿no? Que lo pongo aquí. Incluso el caso de un lector que tenía una profesión bastante violenta, era sicario, y a lo largo del desarrollo de su profesión vinculó todos los libros que había leído, que habían sido bastantes, lo esbozó en su profesión, hasta el punto de que contaminó todos sus actos de sicario. Mataba de forma literaria, por decirlo de alguna manera. También hago algunos homenajes, por ejemplo a Antonio Muñoz Molina, que es un autor bastante apreciado por mí. En este libro hay un homenaje a él, también un homenaje al Quijote. Yo le recomendaría encarecidamente el capítulo del Quijote porque he tratado de hacer un nuevo capítulo de su obra en la que el autor, Miguel de Cervantes, inventa a John Lennon. Yo creo que es un capítulo que no tiene desperdicio. El por qué son relatos experimentales es algo que yo persigo desde hace mucho tiempo. Yo considero que la literatura experimental siempre va a suponer evoluciones para la literatura. En concreto, yo hace tiempo que tengo la idea de que la literatura experimental tiene que ser un género propio. No como hasta ahora, que se considera que es un adjetivo o de otro género. Por ejemplo, cuando se habla de novela experimental, se da sobreentendido que el género es la novela y que lo experimental es o un recurso o simplemente un adjetivo o de la misma novela, pero que no que la novela experimental sea un género propio, en todo caso un subgénero. Yo creo que hay obras que no se pueden catalogar dentro de la novela, ni dentro del relato, ni dentro de la poesía, y que el mundo de la literatura va necesitando la elaboración del género propio de la literatura experimental, donde yo creo que puede englobar lo que yo hago, ese género propio. Para mí es fundamental que empecemos a darnos cuenta de esta reivindicación y sobre todo porque va a abrir muchísimas puertas literarias. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los procesos artísticos actuales, el que exista un género literario propio, experimental, va a desarrollar ampliamente la idea de fragmentación. Siempre se dice que en el espacio contemporáneo moderno, dentro del arte, cuando se produce una quiebra con la tradición, con la idea de tiempo, lo que se conquista es la idea de espacio geográfico, como goce estético. En la línea temporal de un libro se fragmenta en multitud de trozos y que se reordenan de forma caótica. La organización caótica supone un nuevo espacio pero geográfico y eso produce goce estético. En el mundo de la literatura lo llamamos fragmentación, que nos conduce a metaliteratura, metaficción, vibración del lenguaje
Y todo esto yo creo que va a expandir no solamente la posibilidad de literatura, sino también la posibilidad de transmitir un mensaje, porque un libro experimental es como un poliedro y es como un caleidoscopio, es como un libro, un prisma. O sea, el mensaje tiene mucha más perspectiva de las que tendría si no fuera un libro experimental. Yo les recomiendo que empiecen a leer libros, por ejemplo, de mi influencia, como La generación Nocilla, libros como, por ejemplo, como este, que fue el que inspiró el primero de mi libro, de Bukowski, fue su primera obra, que inspiró la primera entrega de mi trilogía, La mentira zurda. Yo les recomendaría que leyeran este tipo de libros porque sin duda van a disfrutar como he disfrutado yo. No soy hombre de muchas palabras, sino de pocas palabras pero sinceras, y yo antes de acabar y dar paso a otro compañero, simplemente le diría que si antes de terminar este acto sienten en su interior un deseo irrefrenable por comprar y leer mi libro, por favor déjense llevar.